campo se resume como una niña que nació en el campo. Por suerte había escuela, que eso fue allá en Freire, en la provincia de Holguín, y la escuela estaba enfrente, y había, era el campo, pero unas ideas. Como había maestros, pues la importancia de los maestros siempre va a ser válida. Y eso pienso que me ayudó muchísimo a empezar por el amor a la lectura. Una familia campesina, pero decía un colega que ilustrada, porque yo decía que en mi casa había muchos libros, periódicos. Y eso empezó muy temprano, y sobre todo esa vida del campo, que las personas hablan mucho, se relacionan en la familia y hacen muchas historias. Y entonces a veces una historia se repite muchas veces. Y aquellos tíos y abuelos hablaban lo mismo de las profundidades de la Tierra, como si fuera el viaje submarino, que hablaban del espacio, que de la vida, que de la muerte, que de los fantasmas, pensando siempre en la familia de que era muy importante saber y que era importante estudiar, y siempre tuve muchos deseos de estudiar. Y así lo fui manteniendo hasta que ya triunfó la revolución, y entonces sí, fueron las historias y los cuentos, pues se hicieron un poco realidad, porque hubo una gran posibilidad. Yo creo que yo fui la primera de aquella región que fue universitaria, por ejemplo, ¿ya? Entonces rápidamente campaña de alfabetización, me incorporé a todo aquello, a dar clases, y una beca, y a estudiar. Bueno, yo empecé a estudiar primero idiomas, francés, y después oí, porque la primera oportunidad que hubo para la escuela de periodismo existía la Márquez Sterling, pero la escuela de periodismo de la Revolución, porque fue en el año 65 que comenzó, oí a periodistas que había una escuela y que las personas se podían presentar a la escuela a examen, y que de ahí se seleccionaría. Y me presenté, y para hacer la entrevista, yo recuerdo que estaba, la persona que me hizo la entrevista fue Ernesto Vera y Benítez, un periodista, José Benítez, de Granma, muchos años. Fui al examen, éramos más de 300 personas, 325 creo. Cuando fui a la escuela de letras, que fue el examen, yo iba un poco desesperanzada, porque dije, yo no voy a aprobar aquí, porque yo oía a los demás, y muchos de los colegas ya trabajaban o habían empezado a estudiar periodismo y tenían otra visión, o escribían, y yo todavía no hacía nada de eso. Pero cuando me miré en la lista, oh maravilla, estaba en la relación, y éramos como 100 nada más. Y después, como siempre ocurre, nos graduamos de ese grupo 27, de esos 100. Y así fue, y ya eso fue definitivo para mi vida, ¿no? Había mucha teoría en esa época, con la profesora Nuria Nuiri. Ella me decía que cómo era posible que cuando ella veía que había hecho toda su papelería y todo lo estaba organizando, la cantidad de materias que habíamos dado, es verdad que eran 2 sesiones. Y los que querían aprender idioma íbamos a la UPEC, que había clases de inglés y francés, o sea que era todo un largo periodo. Y dedicados a estudiar, y con una beca que nos pagaban 100 pesos. Había mucha práctica con los centros de trabajo, y los centros, los medios, se ocupaban mucho y se interesaban mucho, porque hay que imaginar que igual que después de la revolución hubo un éxodo de médicos y etcétera, también lo hubo dentro del periodismo, además de que no era solamente un problema, digamos, económico, sino había un problema de clase y un problema de a quién que iban a defender. Y entonces pues hacían falta una generación nueva de periodistas. Y así fue como empezó todo. Yo hice muchas prácticas, en todos los periódicos hice prácticas. Y pues, siempre me gustó muchísimo, pero también era un poco inaccesible llegar a Prensa Latina, porque había mucha demanda. Todo el mundo quería ir a Prensa Latina porque tenía una visión internacional, nacional e internacional, y eso era muy atractivo, que había muchos periodistas de mucha valía, muy famosos, de América Latina. Prensa Latina era la ventana al mundo de la revolución. ¿Por qué? Porque todos los países latinoamericanos habían roto relaciones con Cuba, había quedado México. Pues, sin embargo, se había oficinas de Prensa Latina en el exterior, y entonces representaban también a Cuba a la vez.
Fui para Prensa Latina, daban cursos de redacción, etcétera, captando. Y yo fui, pero no pensé. Yo pensaba irme para el periódico de Holguín o el de Santiago, uno de esos dos periódicos que eran en la región la más importante. Resulta que yo no pensé nunca que iba a Prensa Latina. Y había una compañera que era Caballero, o sea que venía primero, y yo soy Cáceres. Y dice, bueno, Irma, mire, usted ha sido seleccionada para ir a trabajar a Prensa Latina. Y yo así le dije, no, mire, no es así, yo no soy la de Prensa Latina, esa seguro que es Caballero. Pero ¿por qué va a ser ella? Porque yo no me lo podía creer. Y entonces, no, tú no eres Irma Cáceres, ¿eres tú? Ah, está bien. Y entonces así fue como empecé, que no podía haber tenido jamás, podría tener mejor escuela, por las personas que estaban y por la manera en que hacían, para que tú te aferraras a estudiar, a trabajar, a superarte. Hasta que ya un día yo le dije a José Bodes, que está por ahí, le dije, mire profesor, ya yo hace 9 meses que estoy aquí y hago una cantidad de información todos los días, era cierto. Buscaba las agencias que nadie leía y dice, ¿tú crees? Digo, mire, es que yo hago 20 y 30 cables. Él dice, no, eso no puede ser, le saqué mis paquetes. Sí. Y al otro día me los voy a dar para mi casa. Yo no sé si los vio o no. Y al otro día me dijo, no, ya vas a empezar a redactar. Mira cuánto tiempo haciendo prácticas y que me quedaran bien. Martínez Pires, toda esa gente me enseñó muchísimo. Y me exigió mucho también. De lo fácil no sale casi nada bueno, hay que esforzarse. Yo trabajo muy bien con los jóvenes, me llevo muy bien con ellos. Y entonces sé además que yo quiero un relevo mejor que yo para el periodismo cubano, ¿comprendes? Y entonces por eso trato de darles todo lo que sé y lo que puedo. Y en esa época yo también era como ellas, muy atrevida y pensaba que sabía mucho y que lo podía hacer todo y quería ir a los lugares donde había peligro, porque era una época, todas las épocas son peligrosas, de guerras, de guerrillas, y yo estaba deseosa de ir. Y entonces me dicen, mira Irma, yo había realmente hecho como una práctica, podríamos decir, yo había ido con la UJC, con la juventud, a hacer una cosa que se llamaba extraordinaria, los seguidores de Camilo y Che. Ibas en tren hasta Bayamo y de ahí cogías para la Sierra Maestra, hacías la ruta de Camilo o del Che y venías con tu mochila los 40 y pico de días del viaje a pie hasta Yaguajay. Y yo hice esa caminata que fue un recuerdo maravilloso. Y entonces, a los pocos días, descansé unos días, me dicen eso, Irma, mira, hay una solicitud de Naciones Unidas que van a ofrecer un viaje de periodistas a África y con la Comisión de Descolonización, y entonces vamos a enviar un periodista y nos parece que ya tú tienes cierta madurez, estás empezando y eso te vendría muy bien. Sabemos que tú estás en planes de casamiento y que bueno, a lo mejor tienes ese problema, pero de todas maneras queremos decírtelo. Digo yo, no, yo voy, yo no tengo esa dificultad, tienes que posponer, así no importa. Y así me fui para África y mejor no pudo haber sido. Íbamos de Tanzania para Etiopía, porque ahí estaba la sede de la organización de la Unión Africana ahora, en Addis Abeba. Y iban los más importantes guerrilleros de Angola, de Mozambique, iban en el mismo avión. Entonces imagínate, ver a personas que iban, que hablaban contigo, sabían que eras de Cuba, ya eso era extraordinario. Después pues fuimos allí a la reunión era sobre descolonización precisamente y aprendí, cuando yo regresé, yo tengo libretas todavía escritas por ahí, y yo le decía, mira, en la práctica esa real de la cobertura periodística, tú aprendes más que en los 5 años en la escuela. Lo que yo aprendí de ONU, de cómo era África por dentro, todo aquel estudio, fue extraordinario. De ahí hubo la posibilidad, dijeron, no, para Somalia. Llamé a la agencia, mira, hay una invitación a Somalia. Me fui para Somalia también, una cosa dura, un país muy difícil, muy pobre, y una sequía extraordinaria, y aprendí mucho. Y ahí me avisan, Irma, ve rápido, lo antes posible para Argelia. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Ya sabrás cuando llegues allá. Y era que Fidel iba a iniciar el viaje, su primer viaje por África. Y ya estaba cerca que llegara a Guinea y de ahí iba para Argelia.
Imagínate la posibilidad de estar tan cerca, Fidel, una persona tan increíblemente comunicativa, no porque lo planificara, sino porque era espontáneo y porque tenía muchas cosas que decir y tenía la sabiduría y el carisma, fue extraordinario. Y fue a Prensa Latina, que pensamos que es la única oficina de Prensa Latina que él visitó. Fue a las 6, 7 de la noche, nadie sabía nada. La agencia ahí era un castillo que había sido de la OAS, de la organización esta francesa de represión colonialista. Y ahí estaba, parecía un castillo, un aldabonazo fuerte. Voy a abrir la puerta. Fidel. Y entonces fue magnífico. Bueno, esta casa, ay, pero ¿por qué no nos dieron nada? No, si respondió así, si esta casa de los cubanos, pues yo puedo venir, no hay que avisar. Entonces fue muy interesante esa conversación. No podía haber sido más feliz el viaje, haber hecho aquel viaje con Naciones Unidas, haber conocido varios países de África, la realidad de aquellos países, lo que se pensaba en el mundo que podía pasar con África y que eso concluyera con Fidel. Fue además muy agradable porque Fidel, yo le dije, bueno, preguntó, mira, aquí en la agencia trabaja este colega, el otro, y bueno, el jefe de la oficina le dijo eso, y Irma está porque estaba así haciendo esto, y a él le ay, no me digas así que estuviste en Etiopía y no viste al rey. Y cuando le dije, sí, yo lo vi, no me digas, ¿qué interés tú? Pero Haile Selassie, pero ¿y cómo es? Entonces yo le expliqué, mire, había una escalera así, él estaba arriba, estaba con su traje azul marino, que él se ponía con una joya extraordinaria aquí. Yo le digo, esto valía millones. Dice él, pero ¿cómo cuánto? Digo, no, varios millones. Digo, si no era una similar, pero ¿qué va? Ese caballero se pone la joya. Dice, ¿y tú te pudiste acercar a él? Digo, sí, bueno, como periodista al fin pude entrar un poco cerca. Dice, ¿y por qué no le quitaste la joya? ¿Sabes cuántas cosas hubiéramos podido hacer nosotros con esos millones que puede valer una joya del emperador? Entonces, bueno, así transcurrió hablando de algo que llega hasta nuestros días, que era cómo desarrollar el campo y la agricultura de manera que no hubiera éxodo, sino que las personas se quedaran de una manera confortable en el campo y no, tú misma no saliste del campo. O sea que fue verdaderamente muy aleccionador y muy... Cuando había que buscar decenas o leer decenas de líneas y cosas para encontrarte una noticia sobre Mandela o algo, tuve la posibilidad de escribir de él y después tuve la posibilidad de conocerlo personalmente. Tengo una fotografía ahí precisamente de cuando la conferencia contra la discriminación racial, que fue en Sudáfrica, que fue Fidel también, y entonces fuimos en un barco a Robert Island, la isla donde él pasó la mayor parte de su encarcelamiento, y estuvimos en su celda, algo que no se puede olvidar nunca, porque yo lo recuerdo con detalles, porque a mí me parecía como un sueño el encuentro de Fidel con Mandela, que decirte eso es muchísimo. Y después con los palestinos, como yo seguía esa temática, pues, bueno, el Medio Oriente en general, para mí los palestinos eran mágicos también, por lo que hacían, por la resistencia tan extraordinaria y la voluntad, y ver la educación, cómo es posible que de generación en generación ellos van educando, lo saben, los niños, tú le preguntas, ellos saben, ver a los niños en los campamentos, después de un bombardeo, y verlos, y saben todo de por qué viven allí, cuándo vinieron sus abuelos, qué fue lo que ocurrió, vayan a escuela o no vayan a escuela, porque es una educación de familia, de historia, de patria, eso está va a estar arraigado siempre. Vi cosas muy tristes, bombardeos terribles, pero esta vida periodística es así de dinámica, ¿no? Y se lo digo, parece, porque cuando las cosas están peores es cuando resulta que la profesión periodística es cuando más se destaca y cuando tú puedes dar todo lo que tienes. Y yo oía que estaban bombardeando por la radio en el sur, era 80 kilómetros, era fácil. Y entonces cogías el auto y te ibas rápidamente. No,
pensabas nada realmente, ni que era peligroso. Pero además, ¿cómo tú vas a pensar eso si las demás personas están arriesgando su vida? ¿Entiendes? Y entonces ibas para el sur y lo que encontrabas era terrible, destruido. Un lugar que tú habías ido, que tenía casas y que tenía árboles y que tenía familias y no encontrabas a nadie, los muertos eran por decenas. ¿Y cómo no iba a ver esas cosas? Si esas bombas eran las que se tiraban allí contra civiles, allí no eran que estuvieran en el frente, en la frontera, combatiendo, eran civiles, ¿no? Estaba aferrada a Prensa Latina y me sentía bien, complacida, pero la televisión empezó, como era lógico, a crecer y a buscar una mayor información, especializarse más, y buscó periodistas, especialistas, analistas de otras áreas que no tenía, para formar y para que participaran. Y empezamos por el noticiero de televisión, de Prensa Latina éramos 3 o 4, íbamos un día o 2 días a la semana para hablar del tema de importancia que había ocurrido. Una noticia, pues ven hoy. Y así fue como empecé. Después ya empezó la revista, hacer una sección y qué sé yo. Después aquello siguió creciendo y entonces se hacían muchas cosas con mucha rapidez. Llama a fulano y a tal y que vengan a analizar tal asunto. Y entonces íbamos, y era la base de información y de lo que ya habías estudiado, lógicamente. La escuela te da las herramientas, pero si tú no estudias y no profundizas, no puedes lograr un objetivo supremo de por lo menos ser capaz de con seriedad las personas vean que tienes credibilidad para hablar de lo que estás diciendo. Y bueno, me fui para la televisión. No obstante eso, yo estuve 7 u 8 años yendo de Prensa Latina a la televisión a hacer cosas. Y sabes que aquello era un mérito tremendo, porque en aquella época no eran las condiciones económicas que son más difíciles, digamos, en estos momentos. Y yo trabajaba en la televisión y allá, después de aquella etapa difícil económica de la década del 90, del periodo especial, los noticieros fueron suspendidos, solamente salía el de las 8 de la noche. Nos dicen, hay que hacer un noticiero rápidamente. Y cogimos la idea y dijimos, vamos a hacer un noticiero de acuerdo al horario. Y en ese momento hicimos un noticiero dinámico. Por ejemplo, le decíamos al camarógrafo, no todos los periodistas lo hacían, pero muchos sí lo hicieron. Graba ya editado, le decíamos al camarógrafo. Y la periodista venía a veces peinándose y maquillándose un poquito y se sentaba. Ay, ustedes saben, acabo de llegar, pero era así, acaba de llegar. Y ella misma decía, y ahora vamos a rodar las imágenes. Eso fue muy interesante. Yo creo que así se ahorra tiempo y sobre todo se le da la actualidad que necesita la información. Y ya precisamente el día 24 de febrero, ese noticiero cumple 24 años de fundado. Aún le quedan algunos rasgos de la época, pero la inmediatez, esa inmediatez tenemos que ganarla. Pero hay muchas, mire, hay muchas anécdotas, porque la primera cosa es que Fidel, si nosotros íbamos antes, todo el mundo sabía que si había una delegación cubana de quien fuera, pero que era un grupo de periodistas, decía, seguro que viene Fidel. Y la gente era detrás, te perseguían. Se querían hacer amigos tuyos, que esto, que cómo es. Sí, fueron muchísimos los viajes. Por ejemplo, el viaje que hablaba de que fuimos a Mandela, a la cárcel y eso, yo fui antes, en la avanzada, y recibo una llamada de la prensa de la Cancillería que querían reunirse conmigo, hablar. Yo, sí, está bien, bueno, mañana a las 9. Ellos llegan y me dicen, no, es que sabemos que el comandante va a venir. Sí, usted lo sabe, ya lo dijeron, ¿qué día? No sabemos, pero tenemos una preocupación que no podamos hacer el trabajo que tengamos que hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué trabajo? Dice, mire, el problema es que casi todos los presidentes han pedido teleprompter para leer en la pantalla. Han pedido el teleprompter, pero imagínese cómo habla el comandante. No se preocupe, que Fidel no necesita. Mire, Fidel tiene el teleprompter aquí. Ellos al principio no necesitan, no querían creerlo. Porque hoy día, ustedes ven a los presidentes que hacen así, y es porque tienen 3. Y entonces parece que improvisan y que son muy fluidos, además de tener un equipo de redacción. Bueno, no quiero decir que todos, pero muchos tienen equipos de redacción. Y ya sabemos cómo era Fidel, que empezaba por un tema,
A la mitad cambiaba del tema y al final volvía al principio del que había hablado y lo entrelazaba con aquel, pero bueno, tenía características diferentes. Empezaba aquello, año 87, por ahí más o menos. Se vislumbraban cambios y había mucha especulación internacional. Y entonces yo le pregunté a Fidel, y Fidel, ustedes saben que tú le hacías una pregunta y él te respondía muchas veces con una pregunta. Yo le pregunté, comandante, dígame, ¿cómo usted resumiría? ¿Qué le parece a usted la perestroika? Y él se puso a pensar y de momento me dice, ¿y a ti qué te parece la transparencia? Y bueno, seguimos conversando, pero era esa manera coloquial que tenía Fidel de acercarse a las personas y encantarlas así con algún tipo. Te respondía o no te respondía, pero él siempre escuchaba con mucho interés lo que tú le decías, ¿no? A mí el periodismo me tocó, me enganchó vulgarmente hablando o popularmente y me llega hasta estos días. Porque yo me levanto pensando en el periodismo, yo oigo de todo. Mira, yo oí una vez a Fidel y a Carlos Rafael Rodríguez decir que la persona que no se leyera 240 informaciones diarias, cable diario, no estaba informada. Y yo dije, mi madre, ¿dónde, qué problema yo me buscaba? Porque yo tengo que leerme esa cantidad de información. Hay que leer para leerse 240, eso. Y no están como ahora que te pasan los mensajes de Cuba Debate o el que sea, por eso y tú los puedes leer. Había que cargar con jabas de periódicos y revistas para tú dedicarte a leer. El periodismo me ha servido en mi vida personal porque me ha abierto como un abanico de conocimiento y de entendimiento y de personas que siempre ocurre cuando tú vas a un lugar. Yo pienso que todos los periodistas deben de ser corresponsales alguna vez en su vida, porque eso le da unas posibilidades grandes de él entenderse y de él relacionarse. Y tú no puedes explicar lo que tú no puedas, lo que tú no entiendes. Las problemáticas que enfrenta el periodismo, las problemáticas del mundo, no han cambiado, siguen siendo las mismas y algunas agravadas. No hablamos del Medio Oriente. ¿Qué diferencia de enfoque puede haber cuando yo fui al Medio Oriente, cuando fui a África, fui a Naciones Unidas, a lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Ahora los periodistas tenemos una responsabilidad y una obligación inmensa de estudiar y de profundizar. Ya América Latina, de hace 5 años para acá, han pasado cosas y están pasando cosas gravísimas en América Latina. ¿Para mejorar América Latina? No, para hacer más grave la situación. Cuando hacer más grave la situación, es más grave las violaciones, es más grave el hambre, es más grave la represión. Era la misma problemática, lo que cambiaron fueron las tecnologías, pero bueno, no importa dónde usted lo lea. Si usted lo lee aquí, si lee un libro en la tableta, si le mandan los mensajes por teléfono, mejor, así te enteras mucho más rápido y tienes más tiempo, pero tienes que leerlo. Pero tienes que analizarlo y tienes que profundizarlo. Y como tienes tantas fuentes, tienes que ser más inteligente para saber discriminar en lo que es verdad, en lo que puede ser verdad y en lo que es una absoluta falsedad. Eso es lo que yo creo que le falta. Darnos cuenta a veces de la realidad y sí, contarlo con un lenguaje coloquial, pero profundo. No podemos tergiversar las ideas o empobrecer las ideas con un lenguaje pobre, una mala redacción. Y de eso tienen que darse cuenta los periodistas. Lo que nosotros a veces tenemos es que despertar en eso, ser desconfiado en eso y decir, bueno, ¿qué es el propósito que tienen todos estos medios? ¿Por qué lo hacen? Para convencer, tú tienes que estar convencido, pero para convencer tú tienes que saber. Mira, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos los periodistas, tenemos la inteligencia, tenemos las posibilidades, todas eso, vamos a usarlas. Ahora hay muchas corrientes en el mundo que dicen que el periodismo no es necesario y que todo el mundo puede ser periodista. No es así. El periodismo es una opinión especializada y pensada, mucho más amplia, mucho más segura y generalmente representa un medio que ya también es una responsabilidad mayor. Yo creo que el periodismo nuestro puede ganar en inmediatez,
yo digo que son las cosas que no tienen que ver con el bloqueo ni tienen que ver con nadie. Están en la idea, están en la manera de hacer y de decir las cosas. También pienso que todo se puede decir oportunamente y se puede decir de diferentes maneras. El entorno es diferente, los actores son diferentes, pues hay que decirlo de una manera también diferente. Los periodistas cubanos tenemos la posibilidad, precisamente con el convencimiento que tenemos y la experiencia que tenemos, llevar a todos los públicos esa idea que nosotros tenemos de lo que constituye el periodismo. En nuestras manos está hacerlo. Tiene que ver con la inmediatez, con el lenguaje, tiene que ver con la manera de hacer, en fin, tiene que ver con nuestros tiempos.